En el tema agropecuario, que usted sabe, Marcos, que por APA más del 95% de los habitantes depende de la agricultura y principalmente del café. Seguramente también hay algunos otros productos, no los decimos aquí porque no tenemos confirmado cuáles serían. Eh, una vez se baja el precio del café o cambios climáticos, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, si afecta este tipo de economía, se para el pueblo y usted es consciente de eso. En su gobierno, ¿cómo será el sector de agricultura en Oporapa? Dijo una parte muy importante, el desarrollo y la economía del pueblo se paraliza cuando los precios del café bajan, y sería falso decirle, hablo por mí, no sé los otros candidatos, pero decir que cuando yo sea alcalde les voy a subir el precio del café, es algo ilógico. Cuando no lo pudimos hacer en un paro, no lo hizo el gobierno, mucho menos uno como alcalde. ¿Qué hay que hacer para mejorar la economía en nuestro pueblo? Lo primero que vamos a hacer para que la calidad de vida, o mejor, para que la economía en nuestro municipio se reactive, es que a partir del 1 de enero, con la ayuda de Dios, vamos a firmar los sanas posesión para que la gente pueda acudir al Banco Agrario para que pueda hacer sus créditos. Aquí en el municipio de Oporapa se mueve todo, es por la agricultura, que el café, que el tomate, que el lulo, que la granadilla, pero para que eso se mueva, es la parte fundamental, es que todos acudimos al Banco Agrario. Y cuando el Banco Agrario está en funcionamiento y nos presta a todos, pues todo se mueve y la economía en nuestro pueblo se va a mover. Eso es un tema fundamental que nosotros tenemos que, primero que todo, organizar para que la gente pueda reactivar nuevamente el campo y pueda inyectarle recursos. Obviamente vamos a crear lo que se llamaba en aquella época las famosas sumatas. Vamos a crear una oficina con una persona técnica que sepa de la parte de la agricultura, que se encargue de todos los proyectos productivos que podamos trabajar para el municipio, trabajando con los grupos organizados, con las asociaciones que hay en nuestro pueblo, para que esa oficina sea la que se encargue de organizar los proyectos, obviamente con planeación, y poder presentarlos en la Secretaría de Agricultura del departamento y con el Ministerio de Agricultura, que vamos a canalizar y gestionar importantes recursos. Ese va a ser un tema bien importante que nosotros sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo lo vamos a articular, y con la persona idónea para eso, pues sabemos que las cosas van a mejorar. Las asociaciones, grupos organizados que están legalmente constituidos, otros que hay por constituir, pues lo vamos a hacer en su debido tiempo. Vamos también a fortalecer los grupos organizados, las mujeres rural dispersas que en su época también teníamos, vamos a volverlos a reactivar esos grupos, volverles a incentivar con semilla capital, hacer los convenios y darles unos recursos para que se vuelvan a reactivar estos grupos y sigan trabajando en sus huertas caseras, en sus gallinas ponedoras, en sus pollos, qué sé yo, tanto grupos que tienen diferentes quehaceres, pues ahí vamos a estar nosotros incentivándolos y motivándolos para que a fin de año estos grupos tengan un buen incentivo y puedan suplir algunas necesidades en su hogar. Hablaste de un tema bastante importante que es el capital semilla para este tipo de grupos asociativos. Como siempre, esta pregunta va a estar como muy constante porque pues me esfuerzo en que la comunidad quede bien informada de sus propuestas. ¿De dónde va a salir la plata para inyectar capital semilla a estos grupos asociativos? Necesitamos crear la parte recurso humano, es decir, la persona que va a estar encargada de esta oficina va a ser paga obviamente con recursos del municipio, pero los recursos que le vamos a inyectar va cofinanciados con el departamento, con la Secretaría de Agricultura, cofinanciados también con el municipio. Lo que nosotros tratamos y queremos
es que el gobierno departamental nos financie entre un 80-90% estos importantes proyectos. Es decir, que el municipio lo único que aportaría sería un 10%, o sea, algo muy mínimo. Los recursos del municipio son muy poquitos. No podemos hablar de millonadas en el sector agropecuario porque yo que ya estuve ahí, manejé un presupuesto, sabemos cómo es eso. Entonces por eso estamos hablando de algo claro y concreto, de qué pensamos hacer, qué vamos a hacer, gestionando obviamente con el gobierno departamental y nacional. Bueno, aquí es algo muy importante, este es un aporte de Oporapa Digital. Toda civilización, por pequeña que sea como es el pesebre del Huila, necesita un recurso básico que es la alimentación. Sin alimentos, pues entraría a crisis. Hasta donde le he entendido, esta oficina prácticamente reactivaría todo el sector de la agricultura, la calidad de vida, usted inyectándole recursos, ya como nos dijo. Entonces, ¿eso sería solamente por un año o estaría continuado en los 4 años de su periodo de gobierno? No, arranquemos en el primer año, vamos a arrancar en el primer año sosteniéndolo durante los 4 años. Es decir, que finalizando el periodo de los 4 años tengamos unos grupos sólidos, fortalecidos, que ya por sí solos anden. Ese es nuestro propósito y nuestro reto. No es apoyándolos por allá en el tercer o cuarto año cuando ya viene ley de garantías, vienen otras cosas que nos van a impedir. No es en el primer año que vamos a reactivarlos, que en el segundo año ya el incentivo, la semilla de capital que tengamos que hacerle sea más mínima porque son grupos ya que van surgiendo. Entonces, como lo estoy entendiendo, si hoy en día estamos en el 2015, mes de junio, si a mes de junio del año 2015 hay gente que quiere cultivar diferentes productos en Oporapa y no ha podido hacerlo porque no tiene dinero, traducido eso a capital semilla, pues entonces está bien decir que es hora de que se organicen para cuando vos ganes y la misma gente le da esa oportunidad, pues empiece a trabajar en ese grupo legalmente constituido para que mejore la calidad de vida, ¿es lo que estoy entendiendo? De hecho, ya hay grupos organizados, bastante grupos organizados que muchos saben de ellos, que me gusta apoyarlos y que lo he venido haciendo y los he apoyado. Ellos saben del trabajo que yo he hecho y que he venido haciendo. ¿Qué hay que hacer? Legalizarlos. El gobierno municipal, departamental y nacional no puede invertir recursos en grupos que no estén legalmente constituidos. Tenemos que legalizar en una personería jurídica, cámara y comercio. Es decir, que tenga todos los requisitos en regla para poder cofinanciar y trabajar proyectos importantes para ellos. Y esa asesoría se la brindaría obviamente esa oficina que sería como una UMATA. Sería como lo que llamamos anteriormente las UMATAs, que son las que van a manejar estos proyectos productivos. Pero entonces queremos dejar algo claro: si algún campesino, cafetero, agricultor o lo que sea necesita apoyo, me refiero en la orientación de legalizar sus grupos asociativos, contará plenamente con esta oficina que se va a crear. Legalmente. Sería como la mano amiga, lo digo yo. Es como la persona más cercana que van a tener los grupos, los amigos, para que esa persona se encargue. Si hay que legalizar ese grupo, que sea esa persona que se encargue de hacerle el seguimiento y hacer los requisitos de qué es lo que vamos a legalizar, qué se va a legalizar, qué razón social va a tener ese grupo, a qué se va a dedicar ese grupo o a qué se dedica ese grupo. O sea, va a tener una persona ahí pendiente para que le preste la asesoría, no solamente en la legalización de como grupo, sus papeles, sino que es un seguimiento al trabajo que ellos hacen en su finca. En el tema de educación, este es un tema bastante importante porque pues implica las futuras generaciones del municipio de Oporapa. ¿Cómo será la educación en el gobierno de 2016-2019? Si todas las personas que nos están viendo lo apoyan y deciden darle el 25 de octubre el voto. ¿Cómo será la educación 2016-2019? El tema educativo es un tema